Es un gusto estar aquí. Bueno, en esta ocasión el tema de la charla es logística y producción de diseño efímero. Como les comentaba, durante todos los años, digamos que he estado trabajando tanto en diseño efímero, en escenarios, en algunas instalaciones permanentes, etcétera. Siento que una de las cuestiones que más hace falta charlar es la logística y la producción, que va, digamos, detrás de esa logística y producción. Brevemente, me presento, mi nombre es Miyuki Harada, licenciada en Diseño Industrial en la Universidad de Guadalajara, y también soy directora de arte en medios audiovisuales, como en algunas películas, y también, por ejemplo, he sido, por ejemplo, prop master, que significa hacer esos elementos que de repente salen en las películas, que son muy especiales o casi imposibles de conseguir, ¿no? Entonces esa persona es la que se dedica a fabricar ese elemento que necesita, digamos, la producción, valga la redundancia, ¿no? Estos son muy brevemente algunos proyectos en los que me ha tocado colaborar. Generalmente me tocan proyectos masivos, tipo G de Luz. No sé si han escuchado hablar de él. Es un evento en Guadalajara en donde ¿cómo se llama? Se llena de instalaciones de luz de diferentes artistas o de diferentes diseñadores. También me ha tocado colaborar en películas como El Poderoso Victoria y El Rey de Todo el Mundo, ya próximas a estrenarse, gracias a Dios. Y bueno, casi el 90% de los proyectos que me han tocado son efímeros. Y bueno, por último, uno de los proyectos más colaborar es Sinsun, aquí en el Teatro Mariano Matamoros. No sé si usted tenía de verlo, y si no tuvieron la oportunidad, pues habrá una próximamente. Fin del comercial. Regresando al tema. Logística y producción del diseño efímero. Igual, por ejemplo, muchos de los alumnos estudiantes podrán decir, ¿qué es eso? ¿Para qué lo necesito? ¿Qué aburrido? Etcétera, ¿no? Pero como les comentaba anteriormente, es una parte muy importante del diseño y les podría asegurar que es bastante interesante y en muchas ocasiones incluso bastante retador también. ¿Por qué? Bueno, pues la logística y la producción del diseño efímero nos lleva a la materialización de las ideas, ¿no? O en todo caso, los conceptos. ¿Cómo le hago para aprenderlo? ¿De qué será? Etcétera, ¿no? Hay muchas preguntas en relación a estos temas. Sin embargo, ténganme paciencia, voy a tratar de responder todas sus dudas. Pero primero, lo primero. Concepto, ¿no? Ahora sí que sabemos todos y creo que es algo que estamos todos muy familiarizados con esto, es la palabra de concepto. Puedes tener, por ejemplo, un concepto simple, ¿no? Una figura cuadrangular. Pero ¿qué pasa si lo desarrollas un poquito más? Puedes obtener un cubo, ¿no? Bueno, igual tal vez no te convence el cubo. Entonces buscas otra alternativa y dices, bueno, lo voy a multiplicar para hacer una serie de planos. Tal vez no es lo que yo estaba esperando. Ok, busquemos otra forma. ¿Qué pasa si el cubo, si el cuadrado lo convierto en un sólido? Y además le agrego unas aristas. Desde mi punto de vista, bueno, pues es un cuadrado sólido con unas aristas. Pero si cambio mi punto de vista, tal vez me doy cuenta que ese cuadrado es en realidad un hexaedro irregular. Bueno, una vez que nos damos a la tarea de buscar diferentes puntos de vista, diferentes aproximamientos, podemos sacar una cantidad increíble de conceptos
relacionados de una sola fuente, ¿no? Ahora sí, lo que es, a mi opinión, muy importante es que los conceptos los escribamos, los tratemos de definir con palabras. ¿Por qué? Bueno, cuando nosotros escribimos un concepto, nos puede abrir un mundo de posibilidades. No es lo mismo decir reloj que decir sistema de medición del tiempo, ¿no? Cambia un poco el acercamiento. Podríamos pensar entonces que si el concepto es sistema de medición del tiempo, pues no necesitamos el aparato así. Podría ser un reloj solar, un reloj de arena, pero también nos podríamos referir al movimiento de traslación de la Tierra, al Sol o la Luna, incluso a qué tan jóvenes o tan adultos somos, ¿no? Y bueno, eso no es todo. Si nos podemos analizar también las unidades del tiempo, podemos hacerlo con rayitas, lo podríamos medir con rayitas en una pared, todos los días pasan ciertos días, o lo podemos hacer con dígitos, con manecillas, etcétera, ¿no? En fin, hay una infinidad de posibilidades. Y esto es, más que nada, un repaso general, ¿no? Ahora, si regresamos al concepto o la idea del sistema de medición del tiempo y le agregamos dos factores importantes, podrían ser sin manecillas y sin dígitos. Entonces, ahora se te abre un poquito más el panorama o se te complica un poquito más y dices, híjole, ¿cómo puedo medir el tiempo sin manecillas y sin dígitos, ¿no? La mayoría de los relojes tienen manecillas o tienen dígitos. Obviamente hay algunos que no los tienen, pero son ideas o conceptos. En ese momento estaba yo en la universidad terminando precisamente la carrera y esta fue la idea con la que yo le di una solución, digamos, a este concepto, ¿no? Se llamaba timeline porque obviamente estaba basado en una línea e hice toda la investigación y todo el proceso de diseño. Ustedes ya lo conocen mejor que nadie. Inspiración, planos, unos grafiquitos para poder explicar de qué se trataba, cómo le iba a programar la persona, hasta una marca y un modelo le puse. Pero hay tres cosas importantes que también tenía que considerar en el diseño, ¿no? ¿Cómo lo iba a transportar? En ese entonces yo tenía Clio. ¿Cómo lo iba a financiar? En algo como quien dice, un estudiambre. Y pues lo iba a exhibir, ¿no? Entonces, a la hora de hacer el diseño, dije, bueno, tengo tal cantidad de dinero, capacidad de carga en mi coche. Entonces, lo tengo que hacer X dimensiones para que, uno, me alcance para comprar los materiales y dos, lo pueda yo transportar en mi coche con seguridad, ¿no? Sin necesidad de ayuda externa, de contratar un flete, eso significaría más tiempo, más dinero, etcétera, ¿no? Y por último, ¿cómo lo iba a exhibir? Entonces, hicimos una mampara que venía en módulos con un sistema muy sencillo de caja y espiga para poder ensamblar esta mampara, que ya incluso tenía los tornillos puestos, los gráficos puestos y todo, para que cuando llegáramos a la feria de diseño muy rápidamente pudiéramos ensamblar la mampara, colocar el reloj e incluso hasta llevaba una extensión de más de 20 metros para poder conectarlo a la luz de la universidad. Todo eso es logística y producción, ¿no? Entonces, tienes una idea, tienes un concepto, y para materializarlo necesitas de ciertos factores y ciertos elementos que te permitan llevarlo a una realidad, algo tangible, ¿no? Ahora bien, logística.
¿Qué es logística? Bueno, San Google nos dice, la logística es una técnica militar que se ocupa del movimiento de los ejércitos, de su transporte y de su mantenimiento. Es un conjunto de los medios necesarios para llevar a cabo un fin determinado de un proceso complicado. Y dices, bueno, ¿y eso cómo se aplica al diseño, no? ¿Cómo lo traduzco? ¡Qué aburrido! Ok. Saquemos algunas palabras clave. Movimiento, transporte, mantenimiento, medios, llevar a cabo. Y yo agregaría diseño, proceso y planeación. Y si les parece bien, voy a cambiar la frase llevar a cabo por implementación. Si juntamos todas estas palabras y tratamos de hacer una definición, nos dice que la logística es una técnica utilizada para hacer uso eficiente de los medios necesarios para la implementación de un objeto de diseño. Consiste en planear y prever factores que durante su proceso, como transporte, mantenimiento, montaje y desmontaje, entre otros. Pasemos entonces al siguiente factor. ¿Qué es? En este caso, ¿a qué nos referimos? Producción, o bajo qué enfoque vamos a utilizar la palabra. Lo primero que se nos ocurre cuando decimos producción es la fabricación. Pero en esta ocasión utilizaremos un enfoque en el que tendremos que considerar los siguientes conceptos: supervisión, gestión, capital de inversión, capital humano y tiempo. Muy bien. De nuevo, la unión de estos conceptos nos llevan a la siguiente definición: supervisión y gestión de los elementos necesarios para la fabricación o materialización de un objeto de diseño en un rango limitado de tiempo. Incluye control de capital, de inversión y capital humano, entre otros. Muy bien, ya tenemos las dos definiciones. Y más o menos una idea, tal vez un poquito vaga o un poquito ambigua, de lo que es logística y producción. Pero como se parecen a veces las definiciones, ¿cómo le hago para distinguirlos? Bueno, desde mi punto de vista, en realidad, no importa tanto si las podemos distinguir con bisturí una de la otra o no. Lo importante es que están correlacionadas, y que la producción siempre es la del dinero. Logística, se trata de materiales, dimensiones, transporte, venue. Producción, se trata a veces más del tiempo, del capital de inversión y del capital humano. Y todo está correlacionado con todo. Ahora, pasemos a unos ejemplos prácticos para tratar de traducir toda esta teoría a algo un poquito más tangible. Oye, ya diseñé un mueble, ¿me ayudas a fabricarlo? Y tú dices, sí, ¿cómo no? Te presenta estos hermosísimos renders, ¿no? Tiene incluso definido qué materiales quiere utilizar, etc. Y te presenta los siguientes requisitos. Voy a proyectar un videomapping sobre el mueble. Necesito que tenga una maqueta volumétrica del centro de la ciudad. Y al lado de la maqueta voy a proyectar información estadística. Digo, ok, ¿qué más? Necesito más información. Entonces empezamos con una serie de preguntas que, como vimos anteriormente, son súper importantes para materializar
un objeto de diseño. ¿Qué materiales quieres, no? Y esto fue lo que me respondieron. Melamina con una estructura interna de metal. Todas estas son respuestas que el cliente me dio en esa ocasión. Las dimensiones van a ser de 5 metros por una profundidad 90 por una altura de 2,90. Se va a colocar dentro de un edificio histórico. Tenemos 3 semanas para entregarlo. Tenemos 20,000 pesos de presupuesto. Y no sabemos nada absolutamente de montaje, desmontaje, flete, personas que necesitan para fabricarlo, etc. Entonces, comienzo a hacer las preguntas pertinentes para poder bajar esto a la realidad, ¿no? Y le hice un montonal de preguntas. ¿Sabías que la melamina a veces, dependiendo del acabado, puede ser más costosa y más pesada? ¿Hay alguna razón específica por la que deba de tener estas dimensiones? ¿Se puede hacer un scouting al lugar en donde se instalará? ¿Esta fecha de 3 semanas o este lapso de tiempo es inamovible? ¿Este presupuesto es negociable? ¿Y cuánto tiempo tengo de montaje? ¿No? Generalmente, pues el venue es quien lo dice. ¿Va a soportar algo o va a tener una interacción física con alguna persona? ¿Es posible cambiar las dimensiones para hacer mejor uso del material? ¿Tienen patio de maniobras o de descarga? Este presupuesto incluye montaje y flete. ¿Y tienes algún proveedor con quien prefieras que trabaje? Esto es porque a mí únicamente me contrataron para la parte de diseño. ¿Se puede cambiar el material? ¿En qué tipo de vehículo se llevará el mueble? Eso se lo pregunté ya al proveedor. ¿Sirve el elevador del venue? ¿Se pueden quitar las puertas del venue? Etcétera. Esto me arrojó entonces más o menos una idea. Vamos a diseñar y fabricar el mueble. Primero, la locación. Estas eran las puertas que pasaba el mueble. Como dijimos anteriormente, no había un patio de descargas, tampoco se ve el elevador. Entonces, el mueble tenía que ser de tales dimensiones que cupiera por las puertas, que era la camioneta, que entre 2 o 3 personas pudieran cargar carro, y de un material también lo suficientemente ligero para poder las escaleras cargando estos módulos. Como se fijan, lo logramos. Llegamos al salón en donde se iba a instalar el mueble y comenzamos con la instalación. El montaje duró aproximadamente 3 días y fue no tanto por el mueble en sí, sino por la maqueta. Se imprimió una plantilla en Coroplast, ya con una impresión del centro de cada una de los bloques de la ciudad, de las manzanas de la ciudad. Y esto fue para ahorrar tiempo. Una vez lista, se instaló en el mueble y lo único que quedó fue agregar la tecnología, la proyección, etc. Pero bueno, se logró en tiempo, en presupuesto, en forma, no hubo imprevistos, etc. Y todo eso fue porque se toman en cuenta precisamente pues la logística y la producción. Otro ejemplo que toca mucho, por ejemplo, en los medios audiovisuales, es, quiero una escena de un choque, pero la voy a grabar adentro de un foro. Y el foro tiene un pasillito. Entonces, chin, ¿cómo le haces? Consigues un coche, le pegas hasta que se volcó como 30 veces y después lo partes a la mitad del techo. Lo subes a un carrito con una grúa, y después, y una vez adentro del foro lo vuelves a pegar. Y después, lo partes a la mitad del techo. Lo subes a un carrito con una grúa, y después, y una vez adentro del foro lo vuelves a pegar. Y después, lo partes a la mitad del techo. Lo subes a un carrito con una grúa, y después, y una vez adentro del foro lo vuelves a pegar. Y después, lo partes a la mitad del techo. Lo subes a un carrito con una grúa, y después, y una vez adentro del foro lo vuelves a pegar. Y después, lo partes a la mitad del techo. Lo subes a un carrito con una grúa, y después, y una vez adentro del foro lo vuelves a pegar. Y después, lo partes a la mitad del techo. Lo subes a un carrito con una grúa, y después, y una vez adentro del foro lo vuelves a pegar. Y después, lo partes a la mitad del techo. Lo subes a un carrito con una grúa, y después, y una vez adentro del foro lo vuelves a pegar. Y después, lo partes a la mitad del techo. Lo subes a un carrito con una grúa, y des
vuelves a soldar y lo mueves por todo el foro. Ese tipo de situaciones donde la planeación es importante, tienes que saber cuánto tiempo te va a tomar. Si necesitas, ¿cómo le vas a hacer para de nuevo sacar ese coche del foro? ¿Cuál es el acuerdo con la persona que te, ¿no? En este caso, lo compramos a una chatarrería con la promesa de que nos lo iba a dar, y así sucedió. Entonces eso también nos ayudó muchísimo en costos, ¿no? Si tomamos en cuenta todos los elementos anteriores en este tipo de situaciones, tenerlos en mente te ayuda mucho a llevar tu instalación artística o tu diseño a la realidad. Esta, por ejemplo, es igual una foto de cuando se estaba haciendo la grabación. Igual, teníamos presupuesto limitado, tiempo limitado, y querían esta habitación de adolescente, ¿no? Con un montón de póster, que estaba como en un sótano, etc. Al final, se mamparas con tela impresa. Y ahora sí que el diseño gráfico fue tan realista que en cámara, les puedo asegurar, casi no se nota. Necesitaba tener una puerta real, entonces el marco, el bastidor sobre el que se montó la tela, tenía una puerta. Y otra cosa interesante fue que el personaje tenía que estar fumando marihuana. Obviamente eso no lo puedes hacer en la realidad. Entonces hicimos unos cigarros de manzanilla y eso funcionó perfecto, ¿no? Ese tipo de situaciones con las que te encuentras. Otro coche para el mismo foro, en el mismo pasillito. Lo medimos no sé cuántas veces, casi dibujamos en el piso antes de asegurarnos que el coche iba a caber la medida del coche. Fuimos físicamente a la concesionaria a medir uno, saber si le teníamos que quitar los espejos retrovisores o doblarlos, o si iba a caber con los espejos retrovisores. Y otra cosa importante fue cómo vamos a hacer que baje unos escalones y también cómo vamos a proteger el piso del venue, ¿no? Porque eso también pues es importante. Ese piso no está diseñado para que transite ahí un coche. Entonces, como les comento, todo es planeación, todo es producción, etc. Otro ejemplo. Este fue para un video musical y lo que querían era que una de las artistas se estrellara contra este mueble de madera, ¿no? Entonces, bueno, estuvimos ahí decorando el espacio, etcétera, y lo que hicimos fue un mueble, no de madera, sino de cartón, cubierto de chapa de madera, con cristal de azúcar, y lo decoramos con platos que parecían de cerámica, pero que en realidad eran de plástico. Todas las molduras eran de unicel y se decoró con algunas otras cosas. Una cortina, una cobija, etc. Al final, gracias a Dios, funcionó muy bien. Este mueble era bastante grande, también se dimensionó para aprovechar el material y se dimensionó transportar arriba de una camioneta. Entonces, cupo en la caja así calzadito. Porque como era un mueble frágil, pues no lo pueden una pick-up llevártelo porque pues si no iba a llegar a la ocasión hecho pedazos, ¿no? Un ejemplo más. Esta es una visualización que me mandaron. Querían esta carpa y la querían iluminar y querían que el piso tuviera un acabado como metálico. Al final esto fue lo que se logró, ¿no? Sí se hizo la carpa, se hizo una estructura, un aro de metal, se colgó con cuerdas de rigging, se colgó al techo, que está a más de 12 metros de altura, poniendo pues, de cierta manera mosquetones, poleas, etcétera, para poder ajustar la altura del aro en caso de ser necesario. Y se puso una tarima con un acabado en espejo. Al final, ya iluminado, este fue el efecto
que se logró, ¿no? Que querían ellos que fuera como este ambiente etéreo, ¿no? Y bueno, no sé si han tenido oportunidad de visitar el teatro. En la parte del mezanín hay una instalación multimedia también, en donde hay un mapping 270 sobre el mezanín, ¿no? Y una de las cosas que nos dijeron que querían en este fue que los proyectores no se vieran, o por lo menos que no se vieran cuando no estuviera el mapping en funcionamiento. Tardamos bastante tiempo encontrando la solución a esto y se hicieron muchas pruebas, incluso se hicieron prototipos, y al final pues esto fue lo que se consiguió. Una de las cosas que no teníamos previstas era, nos pidieron hacer una instalación antes de tiempo. Entonces no pudimos terminar, digamos, la instalación de estas puertas automáticas y tuvimos que poner los proyectores directamente sobre la celosía y después recortar las puertas. Pero estas fotos ya son literal de cómo quedó, ¿no? Aquí estamos haciendo las pruebas de proyección con MDF, con un vidrio, con un proyector. Se mandaron a hacer planos, se hicieron la instalación de las compuertas en el teatro, se tuvo que calcular cuántos andamios necesitamos, el equipo de seguridad para los muchachos, cuánto tiempo iban a tardar, sus comidas, que es súper importante también en la logística y en la producción, cuándo iban a llegar los proyectores, cuánto tiempo iba a tardar en el herrero en hacer la base, si la base iba a necesitar tener cierta inclinación o no, se hizo pensando en si se necesita inclinar, la haremos de tal forma. De todas formas quedó recto al final, así que no hubo mayores complicaciones. Y bueno, ahora sí que mostrándoles un poquito lo que fue el detrás de escena de la obra de Sin-Sun, ¿no? Esta fue el cronograma que utilicé para hacer toda la utilería y los props y la escenografía del teatro. Y es como resumido, ¿no? Al final se lograron cosas muy importantes, pero por ejemplo, una de las limitantes más grandes que tenemos en el teatro es que igual no tiene patio de maniobras o de descarga, ¿no? Bueno, tiene un patio de maniobras, pero es muy pequeño y no tiene patio de descarga. Y el ingreso al patio de maniobras es sumamente reducido. Entonces, básicamente, toda la escenografía y todos los props se tuvieron que hacer en partes, como con rompecabezas. Para una vez que estemos dentro del patio de maniobras y que los se pudieran quedar ahí. El teatro tiene el patio de maniobras, entonces hubo algunas cosas, una estructura, que ahorita para tantito para que la vean, que se hizo precisamente en dimensiones del patio de maniobras. Entonces, lo único que hacíamos era sacarles, porque obviamente pues tenía ruedas, estaba considerado para que más o menos entre unas entre 4 y 6 personas lo pudieran mover, ¿no? Entonces cabía así, como guante, ¿no? Y se diseñó también que estaban hechos algunas partes de la estructura, estaba control, ¿no? El mástil, que es el tubo que ven del lado derecho de la estructura, era una parte y el cuerpo principal estaba dividido en 5 partes. Entonces, así lo trajimos para que también pudiera caber en el transporte, etcétera. Y una vez llegando a Morelia, los chicos que se querían ensayar, entonces se lo armamos como rompecabezas, perdón, con coples y cosas por el estilo. Y después lo tuvimos que desensamblar y volverlo a armar dentro del teatro, por ejemplo, ¿no? En fin, este tipo de escenografías en donde
la profundidad de esta escenografía era sumamente importante porque quedaba entre las varas del teatro, ¿no? Entonces, no podía ser más profunda que X cantidad de centímetros, ¿no? El peso también era muy importante, etcétera. O sea, son muchas cosas a considerar. Igual cómo lo vamos a meter, cómo lo vamos a transportar. Cabía exactamente en un camión de 1,5 toneladas, por ejemplo. Y bueno, esto ya es otro proyecto. Este fue también uno de los proyectos donde nos tardamos como unos 8 o 9 meses en poderlo materializar. Es un árbol de pantallas LED que está aquí en la ciudad de Guadalajara. Lo pongo porque en cuanto a logística y producción, tuvimos que unir personas de Canadá, personas de Monterrey y personas de China para poder lograr este árbol LED, ¿no? Entonces, al final fuimos un equipo que si juntamos a todos los grupos de personas que colaboraron en este proyecto, de 100 personas o más. Y hacer esa coordinación, esa gestión, tratar de prever, ahora sí que valga la redundancia, los imprevistos, es un trabajo o es una obligación, diría casi yo, del diseñador, ya sea en interiorismo, en arquitectura, incluso en gráfico, medios digitales, obviamente en diseño industrial, etcétera, para que nuestro trabajo sea eficaz, eficiente, que el cliente quede contento y que los imprevistos no te sobrepasen, ¿no?